Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el psicólogo Luis Alberto García Herrera. Bienvenidos a la asignatura de Introducción a la Evaluación Neuropsicológica. Desde una perspectiva de la identidad de la psicología contemporánea, lo mismo como ciencia biológica o neurobiológica, puede ser difícil imaginar que esta rama importante de la psicología haya surgido en la década de los años 70 y emergió como una disciplina claramente definida, tanto en la práctica privada como en los escenarios también médicos. Si bien muchas de las técnicas y de los conceptos que conforman la base de la práctica moderna de la evaluación neuropsicológica pues fueron establecidos en un periodo que comprendió ambas guerras mundiales, y quizás esto no sea una coincidencia, ya que el surgimiento de la neuropsicología clínica como una disciplina científica dentro de lo que es la psicología se haya dado de forma pues paralela a lo que es una denominada revolución cognitiva. La revolución cognitiva, recordemos que fue el surgimiento de lo que es la corriente del conductismo y propiamente también lo que es el cognitivismo. También se resalta algo que le ayudó mucho lo que es a la neuropsicología, fue el gran desarrollo de lo que es la tecnología. La toma de imágenes neurológicas justamente empezó también a surgir a lo que a mediados de la década de los años 70. Recordemos que había un interés muy fundamental en los seres humanos de conocer el funcionamiento del cerebro, pero en personas que estuvieran con vida, para ir conociendo pues muchas de las funciones cognitivas, motoras y emotivas que nosotros desempeñamos. Así que hubo la necesidad de desarrollar pues este tipo de técnicas que pudieran dar una apreciación de lo que es el cerebro. Y una de esas técnicas que se empezaron a emplear desde un inicio pues fue la denominada de rayos X. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues fueron surgiendo otro tipo de mecanismos y de técnicas. Prueba de ello es que en la actualidad se cuenta con las denominadas imágenes de resonancia magnética, se cuenta también con las tomografías axiales computarizadas, con pruebas como las del flujo sanguíneo cerebral. Todas este tipo de pruebas y de técnicas, recordemos que ustedes las hicieron un resumen de lo en el cuatrimestre pasado, e hicieron una descripción de estas técnicas. Bueno, en los pocos años transcurridos en el surgimiento de lo que es la neuropsicología clínica, pues esta rama de la psicología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el psicólogo Luis Alberto García Herrera. Bienvenidos a la asignatura de Introducción a la Evaluación Neuropsicológica. Desde una perspectiva de la identidad de la psicología contemporánea, lo mismo como ciencia biológica o neurobiológica, puede ser difícil imaginar que esta rama importante de la psicología haya surgido en la década de los años 70 y emergió como una disciplina claramente definida, tanto en la práctica privada como en los escenarios también médicos. Si bien muchas de las técnicas y de los conceptos que conforman la base de la práctica moderna de la evaluación neuropsicológica pues fueron establecidos en un periodo que comprendió
ambas guerras mundiales. Y quizás esto no sea una coincidencia, ya que el surgimiento de la neuropsicología clínica como una disciplina científica dentro de lo que es la psicología se haya dado de forma pues paralela a lo que es una denominada revolución cognitiva. La revolución cognitiva, recordemos que fue el surgimiento de lo que es la corriente del conductismo y propiamente también lo que es el cognitivismo. También se resalta algo que le ayudó mucho lo que es a la neuropsicología, fue el gran desarrollo de lo que es la tecnología. La toma de imágenes neurológicas justamente empezó también a surgir a lo que a mediados de la década de los años 70. Recordemos que había un interés muy fundamental en los seres humanos de conocer el funcionamiento del cerebro, pero en personas que estuvieran con vida, para ir conociendo pues muchas de las funciones cognitivas, motoras y emotivas que nosotros desempeñamos. Así que hubo la necesidad de desarrollar pues este tipo de técnicas que pudieran dar una apreciación de lo que es el cerebro. Y una de esas técnicas que se empezaron a emplear desde un inicio pues fue la denominada de rayos X. Sin embargo, con el paso del tiempo pues fueron surgiendo otro tipo de mecanismos y de técnicas. Prueba de ello es que en la actualidad se cuenta con las denominadas imágenes de resonancia magnética, se cuenta también con las tomografías axiales computarizadas, con pruebas como las del flujo sanguíneo cerebral. Todas este tipo de pruebas y de técnicas, recordemos que ustedes las hicieron un resumen en el cuatrimestre pasado, e hicieron una descripción de estas técnicas. Bueno, en los pocos años transcurridos en el surgimiento de lo que es la neuropsicología clínica, pues esta rama de la psicología ha madurado de una forma rápida, podríamos decir, maduró muy rápido y se convirtió también muy rápido en una disciplina que en la actualidad pues cuenta con varias subespecialidades. Ha abarcado lo que es la pediatría, la geriatría, la rehabilitación, incluso hasta la educación también, y las ciencias forenses también ha abarcado esas áreas. En la actualidad es tanta su expansión que también en los programas académicos de muchas universidades del mundo han incorporado esta asignatura, ya que pues resulta importante conocer la vinculación entre lo que es el cerebro y lo que es nuestra conducta. Esta rama de la psicología, lo que es la neuropsicología, tiene mucha respetabilidad. Quiero mencionarles que es una de las ramas más científicas dentro de lo que es la psicología, no solamente porque tiene un objeto de estudio muy delimitado, sino también por la objetividad que busca al empleo de lo que es pues al proponerse ciertos objetivos, busca comprobar lo que son las hipótesis que hace y busca de alguna forma también enlazarse a algo que los neuropsicólogos denominan localización. ¿Qué es este término de localización? Pues justamente lo que buscan es que todas las funciones que nosotros realizamos, todos los procesos psicológicos que ustedes han visto en asignaturas anteriores, busca vincularlos a factores biológicos. Los procesos psicológicos como aprendizaje, atención, memoria, percepción,
motricidad, todo ello tiene una explicación biológica. Y no solamente eso, sino también apoyándose de lo que es la medicina, ha buscado especificar que ciertas áreas del cerebro son capaces de realizar tal funcionalidad. Pero la neuropsicología no surgió de la nada, sino tiene detrás de sí un respaldo pues histórico. En 1974, por ejemplo, dos neuropsicólogos, Reiter y Davidson, aparecen como los heraldos de lo que es la neuropsicología, y expusieron en lo que es en una convención, la convención de la Asociación Americana de Psicología, por sus siglas en inglés APA. Pues estos investigadores presentaron un documento en el que trataban de dar una explicación que mucho de nuestra conducta tiene una explicación biológica, no solamente por la localización de ciertas áreas cerebrales, en este caso lo que son los lóbulos, las áreas de Brodmann, sino también dieron una explicación que mucha de nuestra conducta tiene que ver con la química cerebral. Y también expusieron que pues, nuestra conducta también está relacionada con los factores endócrinos. El que se haya expuesto este documento en estos años, en 1974, pues fue el detonante importante para que con ello pues surgieran más investigaciones al respecto. Y pues hoy en día pues se cuenta con miles de publicaciones que están especializadas, y estas publicaciones justamente se ocupan de estudiar o han estudiado las relaciones entre el cerebro y pues la conducta. Bueno, como historia de la neuropsicología clínica, puedo comentarles que a principios de la década de los años 70, como ya habíamos mencionado, la identidad profesional de un especialista en neuropsicología pues apenas estaba surgiendo. En los años de 1967 se funda lo que es la Sociedad Internacional de Neuropsicología. Por sus siglas en inglés se conoce como INS. Bueno, la INS comenzó su evolución a partir de unos cuantos grupos dispares de psicólogos que estaban justamente interesados en la relación entre el cerebro y la conducta. Con esta primera sociedad académica y profesional, que estaba dedicada explícitamente a lo que es la relación entre el cerebro y la conducta, bueno, en los años de 1973, años después, justamente después de que se haya publicado el texto de Reiter y Davidson, que les había comentado, pues también la INS logró tener una mayor respetabilidad, a tal grado que pues 10 años después ya tenía lo que son 350 miembros que la conformaban, y estaba integrada por especialistas, por psicólogos de distintos países. Principalmente era representada por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Noruega y otros países europeos. En años más tarde, en 1975, pues también un grupo de neuropsicólogos con orientación clínica organizaron lo que es la Academia Nacional de Neuropsicología, por sus siglas en inglés se conoce como NAN, y el principal propósito que tuvo la NAN es ayudar a que los psicólogos estuvieran al día, actualizándose en temas de lo que es salud, en temas de lo que es fisiología, que de alguna forma explicara que la conducta de nosotros no solamente está
relacionado con factores sociales, ambientales, sino también está vinculado a lo que son factores fisiológicos. En el año 2009 la ANAL tenía cerca de 4.000 miembros activos en 24 países. Y esto es muy importante porque pues año con año la neuropsicología ha ido ganando terreno, mucho terreno en comparación con otras áreas de la psicología. Quizás por el surgimiento de muchos padecimientos o trastornos mentales, trastornos neurológicos, psiquiátricos, que han buscado de alguna forma una explicación, un diagnóstico y una rehabilitación. Quizás por ello ha logrado pues tal importancia, y también ha logrado pues cierta respetabilidad por el tipo de técnicas que utiliza. Recordemos que los neuropsicólogos trabajan de forma coordinada con psicólogos clínicos, con médicos, con neurólogos, con psiquiatras. Inclusive también trabaja en el campo de la docencia, porque ahí también en el campo de la docencia recordemos que pues hay trastornos, padecimientos mentales y psiquiátricos que de alguna forma también dificultan, entorpecen lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, para 1980 la neuropsicología en estos años consiguió establecerse como un área especializada de interés para organizar su propia división. Dentro de lo que es la APA, la Asociación Americana de Psicología, pues tuvo un importante realce, a tal grado que dentro de la Asociación Americana de Psicología se fundó un grupo. El grupo era denominado como la División 40. Actualmente todavía sigue ese grupo, la División 40, y está involucrado justamente en lo que es áreas de especialización. Las áreas de especialización en el cual está involucrada la División 40, pues es contribuir justamente a lo que es la evaluación, la evaluación y la investigación en temas referentes a lo que es el deterioro cognitivo y la rehabilitación, sobre todo desde el punto de vista pues neurológico. Así que pues el surgimiento de la neuropsicología clínica pues podríamos decir que era pues inevitable, dada la creciente centralidad de la biología, la medicina, incluso también hasta la sociología puede incluir aquí, y ha habido pues un interés muy importante en lo que son el brindarle un tratamiento a todos los problemas que competen a lo que es la neurología. Bueno, la neuropsicología se ha hecho una rama tan importante dentro de la psicología que tiene subdivisiones la misma neuropsicología. Podemos definir a la neuropsicología como un estudio de las relaciones entre el cerebro y la conducta. La neuropsicología moderna incluye el estudio de los problemas clásicos dentro de lo que es la psicología, lo que conocemos nosotros como procesos psicológicos básicos: atención, aprendizaje, memoria, percepción, cognición, personalidad y trastornos mentales. Y para ello, pues los neuropsicólogos emplean técnicas, y no solamente emplean técnicas de imágenes neuronales, sino también emplean diversas metodologías. En este caso estamos hablando de lo que es entrevista psicológica, observación clínica, y también hacen uso de lo que es la psicometría, pero principalmente es psicometría estandarizada.
Bueno, la práctica de la neuropsicología lo que busca es analizar el funcionamiento normal de lo que es el sistema nervioso central frente al funcionamiento anormal. Y bueno, esto lo podemos ubicar en un rango extremadamente amplio de situaciones clínicas, donde no solamente incluye lo que es la evaluación de las consecuencias de enfermedades y daño físico al sistema nervioso central, sino también las consecuencias de las condiciones psiquiátricas en las cuales la participación del sistema nervioso central se ha puesto, pero desafortunadamente en algunos padecimientos o trastornos mentales, pues esto no ha sido muy bien definido, no ha estado muy clarificado. En algunos casos, por ejemplo, la función del sistema nervioso central puede ser anormal debido a un desbalance neuroquímico o a una falla estructural, como podría ser el caso de algunos trastornos metabólicos, trastornos endocrinos, o a la presencia de una prescripción de algún agente farmacológico o de alguna sustancia psicoactiva. En este caso estamos hablando de drogas. Entonces, pues para ello los neuropsicólogos han estudiado de manera profunda lo que es el sistema nervioso central específicamente. Y bueno, la evolución neuropsicológica está siendo cada vez más usada para evaluar el desarrollo prematuro, así como procesos de evaluación normal, como también las deficiencias ocasionadas por las patologías definibles que desafortunadamente ocasionan lo que es una disfunción cerebral. Las disfunciones cerebrales podríamos entenderlas como alteraciones cognitivas, alteraciones motoras, alteraciones emotivas que desafortunadamente generan un cuadro clínicamente significativo en un deterioro de la persona, tanto en el ámbito social, familiar, laboral y educativo. Entonces los neuropsicólogos evalúan lo que es la disfunción cerebral y hacen un pronóstico para si esa disfunción cerebral va a tener una rehabilitación y todos los pasos que se deben de seguir frente a ese proceso de rehabilitación. Por eso es importante lo que les comentaba, que los neuropsicólogos deben siempre trabajar de manera coordinada con otros especialistas, con neurólogos, con psiquiatras, incluso con personas que no están dentro del ámbito de las ciencias biológicas, pero que son importantes, en este caso con docentes. Dependiendo de la problemática, dependiendo cuál es el área más afectada de la persona, de sus ámbitos, ahí es donde puede desarrollarse lo que es un programa de intervención. Y bueno, la psicología es una rama de la psicología muy amplia y podemos definirla como el estudio de las relaciones entre el cerebro y la conducta. La neuropsicología, esta rama es tan amplia que tiene sus propias subdivisiones. Podemos denotar una subdivisión de esta como la neuropsicología clínica, y esta definición de Hane me gusta mucho. Define la neuropsicología clínica como la aplicación de principios de evaluación e intervención basados en el estudio científico de la conducta humana a lo largo del periodo de una vida, en la medida en que se relacionen con el funcionamiento normal y anormal del sistema nervioso central. Bueno, algo importante que mencionar es que históricamente, por lo general, las pruebas psicológicas utilizadas por los neuropsicólogos no habían sido desarrolladas para el propósito de hacer una evaluación de la disfunción cerebral.
En muchos casos reflejaban tradiciones más bien de evaluación clínica, más que una investigación básica en cognición o ciencias neuronales. Por ejemplo, la escala Wechsler de inteligencia para adultos, que en sus siglas en inglés WISE, o también la prueba de inteligencia que ustedes conocen como escala breve de inteligencia de Shipley-2. Estas pruebas son pruebas de inteligencia, no fueron desarrolladas con el fin de evaluar las redes neuronales, sino fueron desarrolladas justamente para evaluar la inteligencia, para detectar la identificación de lo que ahorita se conoce como discapacidad intelectual, y obviamente para también facilitar la evaluación académica, militar o inclusive vocacional, para diferentes objetivos, menos para lo que es la cognición. Actualmente este tipo de pruebas psicológicas que ven ustedes aquí en la diapositiva, la WISE y la escala breve de inteligencia de Shipley-2, así como otras pruebas psicológicas con las que contamos en la universidad, pues nos ayudan a lo que es la evaluación neuropsicológica. También han desarrollado pruebas neuropsicológicas específicamente para evaluar lo que es la atención, la memoria, incluso la percepción. En este curso, a ver si tenemos la posibilidad de lograr la revisión de estas pruebas pues, en neuropsicología. Y bueno, la evaluación neuropsicológica clínica puede emplear también lo que son pues entrevistas. La entrevista psicológica clínica es una herramienta fundamental en cualquier área de la psicología, y los neuropsicólogos también hacen uso de este tipo de técnicas. También no podemos prescindir de la técnica de observación conductual, y también los neuropsicólogos, bueno, habíamos mencionado que utilizan lo que son pues pruebas psicológicas, pero las pruebas psicológicas que se utilizan en lo que es neuropsicología pues deben de ser pruebas estandarizadas. Su construcción debe de tener lo que ustedes denominan confiabilidad y validez. Y bueno, estas pruebas neuropsicológicas se consideran indispensables porque proporcionan abundante descripción de la conducta de un paciente. Recordemos que el término conducta es un término amplio que abarca lo que es comportamiento, pensamientos y sentimientos. Bueno, llegamos a un aspecto medular, la importancia que tiene la evaluación neuropsicológica. ¿Qué busca la evaluación neuropsicológica? Bueno, la evaluación neuropsicológica pues tiene varios propósitos. Identificamos siete propósitos típicos de una evaluación neuropsicológica. El propósito número 1, bueno, es la descripción de fortalezas y debilidades e identificación de cambios y trastornos en el funcionamiento psicológico que competen en lo que es cognición, conducta, emoción, en términos de presencia y ausencia y severidad en este caso. Bueno, el papel de la neuropsicología, es cierto, es detectar lo que son las disfunciones cerebrales, pero también la funcionalidad que tiene la neuropsicología es que busca describir sobre todo la disfunción y la gravedad de tal padecimiento en la persona, y para ello pues hace una descripción del paciente o cliente por medio de identificar las fortalezas y debilidades cognitivas. En este caso, lo que busca la neuropsicología clínica es: se detecta tal padecimiento, se busca hacer una rehabilitación para que esta persona, a través de este programa, desarrollarle lo que son sus fortalezas y pueda lograr una inclusión
dentro de un contexto. Y bueno, la neuropsicología también en este caso lo que busca es inferir la presencia de pues anormalidades congénitas, busca también estudiar eso y del desarrollo de ciertas o determinadas neuropsicopatologías. Bueno, cuando los niños son evaluados existen pocas bases para estimar las capacidades premórbidas. Los clínicos pueden tratar de inferir lo que es el cambio a partir de eventos de desarrollo esperados o del trasfondo familiar. Recordemos que los neuropsicólogos también pues se vinculan con lo que son los psicólogos sociales. Quizás me viene a la mente el término de psicologizar, es hacerlo todo como un factor social, ambiental. Los psicólogos o la neurología ha madurado de una forma rápida, podríamos decir, maduró muy rápido y se convirtió también muy rápido en una disciplina que en la actualidad pues cuenta con varias subespecialidades. Ha abarcado lo que es la pediatría, la geriatría, la rehabilitación, incluso hasta la educación también, y las ciencias forenses también. Ha abarcado esas áreas. En la actualidad es tanta su expansión que también en los programas académicos de muchas universidades del mundo han incorporado esta asignatura, ya que pues resulta importante conocer la vinculación entre lo que es el cerebro y lo que es nuestra conducta. Esta rama de la psicología, lo que es la neuropsicología, tiene mucha respetabilidad. Quiero mencionarles que es una de las ramas más científicas dentro de lo que es la psicología, no solamente porque tiene un objeto de estudio muy delimitado, sino también por la objetividad que busca al empleo de lo que es pues al proponerse ciertos objetivos, busca comprobar lo que son las hipótesis que hace y busca de alguna forma también enlazarse a algo que los neuropsicólogos denominan localización. ¿Qué es este término de localización? Pues justamente lo que buscan es que todas las funciones que nosotros realizamos, todos los procesos psicológicos que ustedes han visto en asignaturas anteriores, busca vincularlos a factores biológicos. Los procesos psicológicos como aprendizaje, atención, memoria, percepción, motricidad, todo ello tiene una explicación biológica. Y no solamente eso, sino también apoyándose de lo que es la medicina, ha buscado especificar que ciertas áreas del cerebro son capaces de realizar tal funcionalidad. Pero la neuropsicología no surgió de la nada, sino tiene detrás de sí un respaldo pues histórico. En 1974, por ejemplo, dos neuropsicólogos, Reiter y Davidson, aparecen como los heraldos de lo que es la neuropsicología y expusieron en lo que es en una convención, la convención de la Asociación Americana de Psicología, por sus siglas en inglés APA. Pues estos investigadores presentaron un documento en el que trataban de dar una explicación que mucho de nuestra conducta tiene una explicación biológica, no solamente por la localización de ciertas áreas cerebrales, en este caso lo que son los lóbulos, las áreas de Brodmann, sino también dieron una explicación que mucha de nuestra conducta tiene que ver con la química cerebral. Y también expusieron que
pues nuestra conducta también está relacionada con los factores endocrinos. El que se haya expuesto este documento en estos años, en 1974, pues fue el detonante importante para que con ello pues surgieran más investigaciones al respecto. Y pues hoy en día pues se cuenta con miles de publicaciones que están especializadas, y estas publicaciones justamente se ocupan de estudiar o han estudiado las relaciones entre el cerebro y pues la conducta. Bueno, como historia de la neuropsicología clínica, puedo comentarles que a principios de la década de los años 70, como ya habíamos mencionado, la identidad profesional de un especialista en neuropsicología pues apenas estaba surgiendo. En los años de 1967 se funda lo que es la Sociedad Internacional de Neuropsicología, por sus siglas en inglés se conoce como INS. Bueno, la INS comenzó su evolución a partir de unos cuantos grupos dispares de psicólogos que estaban justamente interesados en la relación entre el cerebro y la conducta. Con esta primera sociedad académica y profesional, que estaba dedicada explícitamente a lo que es la relación entre el cerebro y la conducta, bueno, en los años de 1973, años después, justamente después de que se haya publicado el texto de Reitan y Davidson, que les había comentado, pues también la INS logró tener una mayor respetabilidad, a tal grado que pues 10 años después ya tenía lo que son 350 miembros que la conformaban, y estaba integrada por especialistas, por psicólogos de distintos países. Principalmente era representada por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Noruega y otros países europeos. En años más tarde, en 1975, pues también un grupo de neuropsicólogos con orientación clínica organizaron lo que es la Academia Nacional de Neuropsicología, por sus siglas en inglés se conoce como NAN, y el principal propósito que tuvo la NAN es ayudar a que los psicólogos estuvieran al día, actualizándose en temas de lo que es salud, en temas de lo que es fisiología, que de alguna forma explicara que la conducta de nosotros no solamente está relacionado con factores sociales, ambientales, sino también está vinculado a lo que son factores fisiológicos. En el año 2009 la NAN tenía cerca de 4,000 miembros activos en 24 países. Y esto es muy importante porque pues año con año la neuropsicología ha ido ganando mucho terreno en comparación con otras áreas de la psicología. Quizás por el surgimiento de muchos padecimientos o trastornos mentales, trastornos neurológicos, psiquiátricos, que han buscado de alguna forma una explicación, un diagnóstico y una rehabilitación. Quizás por ello ha logrado pues tal importancia, y también ha logrado pues cierta respetabilidad por el tipo de técnicas que utiliza. Recordemos que los neuropsicólogos trabajan de forma coordinada con psicólogos clínicos, con médicos, con neurólogos, con psiquiatras. Inclusive también trabaja en el campo de la docencia, porque ahí también en el campo de la docencia recordemos que pues hay trastornos, padecimientos mentales y psiquiátricos que de alguna forma también
dificultan, entorpecen lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, para 1980 la neuropsicología en estos años consiguió establecerse como un área especializada de interés para organizar su propia división. Dentro de lo que es la APA, la Asociación Americana de Psicología, pues tuvo un importante realce, a tal grado que dentro de la Asociación Americana de Psicología se fundó un grupo. El grupo era denominado como la División 40. Actualmente todavía sigue ese grupo, la División 40, y está involucrado justamente en lo que es áreas de especialización. Las áreas de especialización en el cual está involucrada la División 40, pues es contribuir justamente a lo que es la evaluación, la evaluación y la investigación en temas referentes a lo que es el deterioro cognitivo y la rehabilitación, sobre todo desde el punto de vista pues neurológico. Así que pues el surgimiento de la neuropsicología clínica, pues podríamos decir que era pues inevitable, dada la creciente centralidad de la biología, la medicina, incluso también hasta la sociología puede incluir aquí, y ha habido pues un interés muy importante en lo que son el brindarle un tratamiento a todos los problemas que competen a lo que es la neurología. Bueno, la neuropsicología se ha hecho una rama tan importante dentro de la psicología que tiene subdivisiones la misma neuropsicología. Podemos definir a la neuropsicología como un estudio de las relaciones entre el cerebro y la conducta. La neuropsicología moderna incluye el estudio de los problemas clásicos dentro de lo que es la psicología, lo que conocemos nosotros como procesos psicológicos básicos: atención, aprendizaje, memoria, percepción, cognición, personalidad y trastornos mentales. Y para ello, pues los neuropsicólogos emplean técnicas, y no solamente emplean técnicas de imágenes neuronales, sino también emplean diversas metodologías. En este caso estamos hablando de lo que es entrevista psicológica, observación clínica, y también hacen uso de lo que es la psicometría, pero principalmente es psicometría estandarizada. Bueno, la práctica de la neuropsicología lo que busca es analizar el funcionamiento normal de lo que es el sistema nervioso central frente al funcionamiento anormal. Y bueno, esto lo podemos ubicar en un rango extremadamente amplio de situaciones clínicas, donde no solamente incluye lo que es la evaluación de las consecuencias de enfermedades y daño físico al sistema nervioso central, sino también las consecuencias de las condiciones psiquiátricas en las cuales la participación del sistema nervioso central se ha puesto, pero desafortunadamente en algunos padecimientos o trastornos mentales, pues esto no ha sido muy bien definido, no ha estado muy clarificado. En algunos casos, por ejemplo, la función del sistema nervioso central puede ser anormal debido a un desbalance neuroquímico o a una falla estructural, como podría ser el caso de algunos trastornos metabólicos, trastornos endocrinos, o a la presencia de una prescripción de algún agente farmacológico o de alguna sustancia psicoactiva. En este caso estamos hablando de drogas. Entonces, pues para ello los neuropsicólogos han
pues han estudiado a manera profunda lo que es el sistema nervioso central específicamente. Y bueno, la evolución neuropsicológica está siendo cada vez más usada para evaluar el desarrollo prematuro, así como procesos de evaluación normal, como también las deficiencias ocasionadas por las patologías definibles que desafortunadamente ocasionan lo que es una disfunción cerebral. Las disfunciones cerebrales podríamos entenderlas como alteraciones cognitivas, alteraciones motoras, alteraciones emotivas que desafortunadamente generan un cuadro clínicamente significativo en un deterioro de la persona, tanto en el ámbito social, familiar, laboral y educativo. Entonces los neuropsicólogos evalúan lo que es la disfunción cerebral y hacen un pronóstico para si esa disfunción cerebral va a tener una rehabilitación y todos los pasos que se deben de seguir frente a ese proceso de rehabilitación. Por eso es importante lo que les comentaba, que los neuropsicólogos deben siempre trabajar de manera coordinada con otros especialistas, con neurólogos, con psiquiatras, incluso con personas que no están dentro del ámbito de las ciencias biológicas, pero que son importantes, en este caso con docentes. Dependiendo de la problemática, dependiendo cuál es el área más afectada de la persona, de sus ámbitos, ahí es donde puede desarrollarse lo que es un programa de intervención. Y bueno, la psicología es una rama de la psicología muy amplia y podemos definirla como el estudio de las relaciones entre el cerebro y la conducta. La neuropsicología, esta rama es tan amplia que tiene sus propias subdivisiones. Podemos denotar una subdivisión de esta como la neuropsicología clínica, y esta definición de Hane me gusta mucho. Define la neuropsicología clínica como la aplicación de principios de evaluación e intervención basados en el estudio científico de la conducta humana a lo largo del periodo de una vida, en la medida en que se relacione con el funcionamiento normal y anormal del sistema nervioso central. Bueno, algo importante que mencionar es que históricamente, por lo general, las pruebas psicológicas utilizadas por los neuropsicólogos no habían sido desarrolladas para el propósito de hacer una evaluación de la disfunción cerebral. En muchos casos reflejaban tradiciones más bien de evaluación clínica, más que una investigación básica en cognición o ciencias neuronales. Por ejemplo, la escala Wechsler de inteligencia para adultos, en sus siglas en inglés WISE, o también la prueba de inteligencia que ustedes conocen como escala breve de inteligencia de Shipley-2. Estas pruebas son pruebas de inteligencia, no fueron desarrolladas con el fin de evaluar las redes neuronales, sino fueron desarrolladas justamente para evaluar la inteligencia, para detectar la identificación de lo que ahorita se conoce como discapacidad intelectual, y obviamente para también facilitar la evaluación académica, militar o inclusive vocacional, para diferentes objetivos, menos para lo que es la cognición. Actualmente este tipo de pruebas psicológicas que ven ustedes aquí en la diapositiva, la WISE y la escala breve de inteligencia de Shipley-2, así como otras pruebas psicológicas con las que contamos en la universidad, pues nos ayudan a lo que es la evaluación neuropsicológica. También han desarrollado pruebas
neuropsicológicas específicamente para evaluar lo que es la atención, la memoria, incluso la percepción. En este curso a ver si tenemos la posibilidad de lograr la revisión de estas pruebas pues, en neuropsicología. Y bueno, la evaluación neuropsicológica clínica puede emplear también lo que son pues entrevistas. La entrevista psicológica clínica es una herramienta fundamental en cualquier área de la psicología, y los neuropsicólogos también hacen uso de este tipo de técnicas. También no podemos prescindir de la técnica de observación conductual, y también los neuropsicólogos, bueno, habíamos mencionado que utilizan lo que son pues pruebas psicológicas, pero las pruebas psicológicas que se utilizan en lo que es neuropsicología pues deben de ser pruebas estandarizadas. Su construcción debe de tener lo que ustedes denominan confiabilidad y validez. Y bueno, estas pruebas neuropsicológicas se consideran indispensables porque proporcionan abundante descripción de la conducta de un paciente. Recordemos que el término conducta es un término amplio que abarca lo que es comportamiento, pensamientos y sentimientos.